¿Selvin? Hola. ¿Eres Selvin? Sí, ¿sí me escucha? ¿Pastor, me escucha? Ah, sí es Selvin. Déjame subir al otro también para que, bueno, ahorita subimos al otro. Selvin, Le bajo yo, explícanos. pastor, si quiere. No, déjalo ahí tranquilo. Selvin, explícanos cómo es eso y qué quisiste decir tú en tu respuesta, porque teníamos a dar a la derecha a la defensa y al debido proceso. O sea, tú dijiste en tu respuesta, y yo digo que la pregunta fue letal para los dos, pero todavía, como tú estás aquí, si Armando estuviera, también le diera el derecho a réplica. Primero, Armando queda autodestruido porque el texto dice que el que estaba era el hijo del hombre, no el hijo del hombre como padre. Eso es una realidad. Pero en cuanto a ti, tú dijiste que estaba muerto, pero a ti no te preguntaron en qué estado estaba, sino dónde estaba. Tienes la oportunidad aquí de decirnos dónde estaba primero, entendiendo que la palabra primero allí es antes, indicando el tiempo, como lo dice Huesco Tijor en su interlineal. Entonces, anteriormente en el tiempo, ¿no? Ahora te dejo el derecho de palabra para que tú efectúes tu derecho a la defensa del debido proceso, porque no puedo ser injusto. Adelante. Ok, gracias. Y antes de eso, pues felicitarlo por la moderación. Y si yo hubiera tenido la oportunidad de subir con esta gente, pero yo sé que me expongo al vituperio con ellos, y por eso pues no subí, porque no tiene caso. Usted hizo un buen trabajo y por eso lo llamé para que fuera moderador. Pero bueno, la pregunta, mira, este es el punto. Número uno, nosotros los unitarios no creemos que Jesucristo preexistió. Esa es la primera premisa. Número uno, no preexistió. Segundo, cuando nosotros vemos un texto como ese, él dice, ¿esto os escandaliza? Entonces, después de eso, es que él dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? O sea, los va a escandalizar más lo que les voy a decir. ¿Qué pues si vieses al Hijo del Hombre volver a donde él estaba primero? Entonces, ya solo porque esté ahí los dos tiempos, hay dos tiempos, hay un verbo temporal ahí, hay dos tiempos ahí. Entonces, pero no importa en qué tiempo lo está diciendo, él está hablando de algo y está hablando en un capítulo de los más simbólicos que puede tener el libro de Juan, es el capítulo 6. Entonces él dice, si vieses al Hijo del Hombre volver donde estaba primero. Entonces, para nosotros los unitarios, Jesucristo está hablando... Puedo corregir algo allí. Ahí el verbo griego no es volver, es subiendo. El texto griego dice literalmente subiendo, y es la palabra subir, anabainonta, anabainonta, entonces, o anabenonta, entonces subiendo, sí, subiendo. No es volviendo. Esa palabra está usada subiendo varias veces. Okay. Y es lo mismo subir. Okay, subiendo. Okay. Entonces, esa es la misma palabra que tiene el Septuaginta en cuando Samuel y la bruja y todo eso, subir. Ok, ahora voy. Mira, cuando nosotros escuchamos que dice, si vieses al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Cristo iba a morir. Esa es nuestra posición. El Cristo iba a morir y ellos se iban a escandalizar de que Él resucitaría. Esa es la posición unitaria. Para que el Hijo del Hombre vuelva o suba a donde estaba primero tiene que morir. Nosotros no creemos que el Hijo del Hombre existió en ninguna galaxia distante. Nosotros unitarios creemos que Jesucristo no preexistió, por lo tanto, el único lugar donde él ha estado es en la tierra. Tampoco creemos que vino del cielo, porque nosotros creemos que es simbólico eso. Entonces, él va a morir y ellos se van a escandalizar cuando él suba donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? Con ellos. Él volvería a estar con ellos. Ahora, te explico la otra parte. Cuando él dice suba a estar donde estaba primero, es porque va a resucitar. Ahora voy a contestarte por qué le contesté yo a él, porque su pregunta de él fue mal formulada de todas maneras. Porque él me dice, ¿qué era él? Él me dijo qué era o dónde estaba él antes de ser el Hijo del Hombre. Eso fue lo que él me contestó. Otro. Lo que él me preguntó a mí es dónde estaba él antes de ser. Usted mire su pregunta bien. Antes de ser. Esta noche subo el video yo porque le tuve que cortar la parte donde la hindú
quiso meterse al live y todo eso. Entonces eso lo corté. Bueno, entonces él me preguntó, ¿dónde estaba antes de ser el Hijo del Hombre, con su mentalidad de que Jesucristo era el Padre que estaba en el Antiguo Testamento? Entonces yo le contesto, estaba muerto, porque yo estoy contestando lo que yo creo del texto. Para que Cristo vuelva a estar donde estaba primero, él tenía que morir. Entonces, estando muerto, no podía volver. Pero para poder subir, él tenía que ser resucitado. Entonces, él está hablando de la resurrección. Ahora, ¿cómo le hago un backup? En el texto, en Mateo 17, verso 9, dice, Jesucristo usando la palabra del Hijo del Hombre, dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, dice, ¿qué dice ahí? Hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de entre los muertos. Entonces, Jesucristo en muchos lugares dijo que el Hijo del Hombre subiría a la vida, volvería a la vida, y en todos los lugares dijo que el Hijo del Hombre resucitaría. Esa es mi posición, es nuestra posición, por eso mi respuesta. Ahora, que usted tenga la posición de que Cristo preexistía y todo eso, eso es, yo le doy el punto a usted, porque eso es lo que ustedes creen, y les parece locura lo que yo digo, pero igual a mí me parece locura lo que usted dice. Y lo que dijo Armando, peor. Entonces, esa es mi posición, porque el Cristo para poder subir tenía que morir primero. Ahora, cuando tú lees este texto que está aquí en Juan 3:13, que dice que nadie subió al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, como lo dice BTX 4, cuando aquí dice que el Hijo del Hombre descendió del cielo, ¿cómo entiendes tú ese pasaje? ¿Que no descendió del cielo? Correcto. Voy aquí al texto. Dice, nadie subió al cielo. Él está hablando de el que nace del agua y del espíritu. Decir, el que viene del cielo. Ya se usó en el Antiguo Testamento la misma idea. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 30 se está hablando de la sabiduría. Se está hablando de la sabiduría. Y el que habla de la sabiduría dice que él no adquirió sabiduría ni tiene entendimiento de hombre y todo esto. Entonces él empieza y habla y hace una pregunta de sabiduría. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién hizo esto? ¿Conoces su nombre? ¿Y conoces el nombre de su hijo? Dímelo si lo sabes. Entonces está hablando de sabiduría. Cuando tú hablas de sabiduría en el contexto hebreo, en cualquier texto rabínico que usted busque, la creencia es que cuando se habla de sabiduría se habla de quién subió. Esa es una prueba de que alguien obtuvo sabiduría, es alguien que la obtuvo del cielo, es del único lugar donde la obtenga. Entonces, subir al cielo y descender significa adquirir sabiduría de parte del Eterno, en el contexto hebreo, porque yo fui... ¿Sí me entiendes? Yo te entiendo, sí te entiendo, pero es que él dice que nadie ha subido. Estoy de acuerdo, entonces, que nadie ha subido en el momento que dice, él está ahí, nadie de los que está presente, él está hablando del Hijo del Hombre. Recuerda que está hablando del Hijo del Hombre, es un título para él. Entonces, en el contexto del momento, él es el único que ha subido al cielo. En ese contexto, es el único. Pero el problema que tenemos no es con la subida, el problema que tenemos es con el descenso, sino el que descendió, porque este participio descendió está en aoristo. Y se refiere a sí mismo, dice que él descendió. Yo no tengo ningún problema como usted la estructura gramatical griega. El problema lo tiene para mí. El problema lo tienen los trinitarios porque ustedes lo toman literal. ¿Sí me entiende? Mi posición es... ¿Quién determina, ¿y quién debe determinar? ¿Quién determina si el pasaje es literal? Ahora, yo voy aquí con otro pasaje. No, la Biblia dice en Efesios 4:8. No, está bien. Yo entiendo tu posición, pero cuando tú vas a Efesios 4:8, dice que el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién fue el que subió? ¿El Hijo del Hombre? ¿En una nube en Hechos 1:9 al 11? ¿Sí o no? Correcto, está hablando de... Eso es literal. Lo que Dios le dio. ¿Es literal allí? No, discúlpame, no. Ahí dice que él subió al cielo en una nube. Yo quiero irme a Hechos 1:9. Tú lo puedes tomar literal si tú quieres. No, pero yo quiero que tú me digas cómo lo entiendes tú, porque yo quiero dialogar si me contigo. Deja contestar, le contesto. Claro, pero voy a leer el texto. Y dicho esto, fue alzado viéndolos y una nube lo ocultó de sus ojos. Esa subida en la nube es la misma de Efesios 4:8 cuando él sube. De Hechos. ¿Está leyendo el texto de Hechos? Sí, claro. Y quiero que me digas, ¿verdad?
porque el texto de Hechos 9, 1, 9 al 11 dice, ¿verdad? Varones hermanos, lo dice aquí, permíteme, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces aquí él sube al cielo en una nube. Y esa subida al cielo para ti es literal, solamente quiero saberlo, ¿sí o no? Correcto, ahí dice que estaban mirando para arriba literalmente. Estaban viendo para arriba literalmente. Ahora, pero en Efesios no está hablando literalmente. No está hablando literalmente. O sea que le digo aquí por cuando qué. dice... Le digo por qué. Okay. Le digo por qué en Efesios adelante. no está hablando literalmente, porque cuando dice descendió, ¿a dónde descendió? Ajá. ¿A dónde descendió? Dice que había descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿Y dónde sobre son eso las hay un partes más amplio bajas de la debate. tierra? ¿Dónde son? Bueno, hay tres posturas distintas. Hay una que dice que eso se refiere al descenso cuando él bajó al sepulcro. Otros dicen que se refiere a la encarnación. Pero el punto central es que aquí deberíamos, como hábilmente, ¿verdad? Porque aquí se lo voy a poner, ¿verdad? Ya le voy a poner aquí, permítame un momentico. Déjame subir al verso 9 porque quiero primero ir al verso 8, ¿verdad? Dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Ahora voy al 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, este descenso a las partes más bajas de la tierra, ¿desde dónde se efectuó? Para ti. ¿Y dónde quedan las partes más bajas de la tierra? ¿Y desde dónde se efectuó el descenso? O sea, si me escuchas. Selvin tiene el micrófono apagado. ¿Tienes tu micrófono apagado, yo papito? estaba hablando. Oh, sí, tiene razón. Es que lo había cerrado. A mí me gusta cerrar el micrófono para no tener ruido. Bueno, cuando usted dice descendió a las partes más bajas de la tierra, ajá, y lo toma literal, usted me tendría que decir exactamente a qué partes más bajas de la tierra él descendió. Entonces eso significa que usted cree en el infierno griego, que ahí fue donde descendió. No. Ahora, número 2. Te equivocas. Número 2. Cuando descendió, antes que continúes, déjeme darle mi posición. ¿Cuál es mi posición unitaria? Sí, me la vas a dar, pero quiero que... yo sé que la vas a dar. Pero antes de eso, quiero explicarte cómo yo entiendo el genitivo. Cuando yo veo el genitivo, las partes más bajas de la tierra, yo veo el genitivo en la posición de definición. A las partes más bajas, las cuales son la tierra. O sea, las partes más bajas y la tierra, para mí eso es un genitivo explicativo. ¿Sí me estás entendiendo? Como cuando tú dices el tonto de Ángel, eso es un genitivo explicativo. El tonto, ¿quién es Ángel? Entonces yo veo aquí, al igual que todos los trinitarios, que el genitivo es de aposición. Las partes más bajas son la misma tierra. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra? Tú no me estás viendo el genitivo en aposición, sino que lo estás viendo en otra función sintáctica. Entonces te lo aclaro para que puedas seguir tu explicación. Así que no me puedes acusar de creer en esa situación del infierno griego, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para mí las partes más bajas son la misma tierra. Adelante. Ahora sí te dejo explicar. Ok, para mí el texto lo que está diciendo que descendió se refiere a su humillación como hombre. A eso se está refiriendo porque ahí hay un verbo que es usado en otros lugares. El verbo que es usado en otros lugares se habla de humillación, de descender de una posición en rango y descender a no tener el mismo rango. Ese es el contexto en el griego, en escritos externos a la Biblia también que se usa. Entonces, cuando Pablo dice que descendió, significa que se humilló. Y luego, cuando subió, fue en su exaltación. Esa es mi posición. Esa es mi posición, porque yo no lo tomo literal, que descendió literal a un lugar de la tierra. Se refiere porque no descendió a ningún lugar de la tierra literal, sino que solamente en la tumba, lo fue puesto en la tumba. Yo no creo que fue a ningún infierno tampoco, porque yo no creo que una persona muerta va a ningún lugar, porque los muertos nada saben. Entonces, esa es mi posición. Ahora te pregunto yo, entonces cuando tú dices que él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, esta subida tampoco es literal. En ese sí es literal a los contexto de cielos. Pablo está hablando de su exaltación.
sea, pero su exaltación ¿a dónde? Porque el verbo es subió. Su ¿Subió exaltación a es dónde? autoridad. Es autoridad. No, no, pero te pregunto por el verbo subió. Ahí no dice exalta. No, no, déjame, ya va, mi hermano Wilfredo. Déjame dialogar con él. Porque el texto no dice exaltó, ni fue exaltado. Dice que él subió y el que ejecuta la acción del verbo subir es él. Y si se trata de exaltación, tú tendrías a Cristo autoexaltándose a sí mismo, pero tú lo has negado hoy, cuando debatiste con También en Armando. Apocalipsis capítulo 5 no está la palabra exaltación y usted cree que ahí hay una exaltación al Cristo. Y tampoco está la ¿A palabra dónde? exaltación en Apocalipsis Voy 5. aquí, sí, pero estamos ahorita en Efesios 4:10. Sí, correcto, Entonces, solo le estoy dando un ejemplo porque usted me no, ya acusa va, de pero un que ahí momento. no hay una Ya palabra va, pero exaltación. no, pero claro, pero en Apocalipsis 5 yo creo que ya va, yo no estoy diciendo que hay una exaltación literalmente en el sentido de que él se esté exaltando a sí mismo, porque puede haber una exaltación. Oh, no, yo pero, no dije que se ya estaba va. exaltando por No, sí no, mismo. no. Yo lo Ya que va, dije que no ya va, está la déjame- palabra exaltación, no está. Sí, Y usted no, cree no. que sí hay Ya exaltación, va, pero no está en el texto. ya va, pero no nos vamos a desviar a todo eso. Vamos a delimitar o vamos a poner en tela de juicio aquellas cosas en las cuales la controversia debe ser delimitada. Número uno, si en Apocalipsis 5 yo hablo de una exaltación, ¿verdad? Es porque el Padre lo está exaltando y yo creo que ahí Cristo está siendo recibido arriba en gloria. Pero es su Padre el que lo está recibiendo en gloria, es su Padre el que lo está glorificando y sería su Padre quien lo está exaltando, no se estaría exaltando a él a sí mismo. Habiendo dicho esta vital cuestión, sea que sea así o sea que no sea, pudiera yo estar equivocado, volvamos al presente texto. Lo que sí estamos seguros es que Cristo no se glorificó a sí mismo ni se exaltó a sí mismo. Pero en Efesios 4:10, cuando usted dice que subir es lo mismo que exaltar, ¿verdad? Bendita sea la gloria del Señor. El verbo, el participio, ¿sí? Subir está en voz activa. Y si ese subir usted lo tiene como sinónimo de exaltar, entonces usted tendría que admitir, muy independientemente de lo que yo crea en Apocalipsis 5, que Cristo se exaltó a sí mismo. Porque usted no me puede cambiar la voz activa del participio. Entonces, o se retracta de que allí subir significa exaltar, porque eso haría que usted hoy tuviera que reconocer aquí, después de haber defendido en varios debates que Cristo no se exaltó a sí mismo, Ok, entonces ahora vendrías aquí a decirme que sí se exaltó. Entonces, Ok. o te retractas de esa posición de interpretar subir por exaltar, o admites que el verbo es simplemente subir Ok. y me dices a dónde subió. Ok, le contesto. Ok, número uno, usted está diciendo que si yo interpreto que subir es su exaltación, usted asume que yo creo que se exalta a sí mismo. No. Claro, porque el verbo está en voz activa. Correcto, déjame terminar. Ok, ¿Quién es el voy a sujeto? repetir Cristo, para- no su padre. Bueno, si me va a estar interrumpiendo, entonces no voy a poder dar la respuesta. Adelante. Bueno, si usted asume que cuando yo digo que la palabra subió, es que, como yo digo que es su exaltación, si usted asume que yo creo que se exaltó solo, aquí viene la pregunta. Si usted cree que en Juan 2:19 Cristo está diciendo que Él se va a resucitar a sí mismo, o usted cree que el Padre lo resucitó. Ok, yo te puedo responder eso después que terminemos aquí. Ok, No voy tengo a ningún terminar tipo de mi problema. argumento entonces. Pero Entonces, quisiera que en tú me Juan- respondieras. Yo quiero que tú primero me respondas perfectamente si aquí tú sigues manteniendo tu postura de que subir es exaltar y de que Cristo se exaltó a sí mismo, porque el verbo está en voz esa es mi activa. posición. Que subir, aunque no diga, yo no estoy creyendo que se exalta por sí mismo, porque tampoco en Juan Pero es que el 2:19 verbo cuando está en dice- voz activa. Ok, pastor, déjeme terminar y luego usted puede decir lo que diga, porque yo no tengo toda la noche, ¿verdad? Ok, Ok. mire, en Juan 2:19 cuando él dice, destruye este templo y yo lo levantaré en 3 días, los unicitarios creen que se resucitó a sí mismo. Yo no sé si los trinitarios crean que se resucitó a sí mismo o simplemente está hablando de levantar su cuerpo como profecía que él va a resucitar. Pero allí, si ustedes los trinitarios interpretan que él se va a resucitar por sí mismo, que creo que esa es su posición, no sé, no estoy seguro. Ok. Entonces, pero él no está diciendo en ese texto, si usted creyera que el Padre sí lo resucitó de los muertos, entonces tenemos un caso similar, que Cristo dice, yo lo levantaré, y en Efesios dice, subió. Entonces tenemos un caso similares, donde No, no un lo texto tenemos. no quiere decir lo contrario. Yo te voy a demostrar que no tenemos un caso similar y te voy a forzar
a que tú me respondas la pregunta. Ahora voy yo con mi explicación de Juan 2:19. Cuando en Jesús dice en Juan 2:19, ¿verdad? Yo lo levantaré. Él perfectamente lo pudo haber levantado por la agencia y a través de la agencia intermediaria del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como el Padre vivificará nuestros cuerpos mortales por la agencia personal de su Espíritu Entonces, Jesucristo Santo. es el Espíritu Ya va, Santo. déjame terminar porque no he terminado. No he terminado. Apenas estoy empezando mi explicación. En Hechos 5, 24, 25 y 26, o 23, por ahí está, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y aunque el Padre a nadie juzga, Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por la agencia personal de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, aunque el Padre no se va a sentar en el trono, sin embargo, la Biblia dice que Él, por la acción personal de un segundo y a través de la agencia personal, porque Jesucristo no es un medio, sino un agente personal que va a actuar efectuando la acción del verbo juzgar en representación de sí mismo y de otro. Y aunque el Padre no está literalmente ejecutando la acción, Jesucristo la ejecuta en representación de ambos. Así que hay una agencia compartida de la acción de juzgar. ¿Ve? Entonces, fíjate que el Padre no está moviendo ni un dedo, pero a través de la agencia personal de Cristo, Él está juzgando. Asimismo, Jesucristo, a través de la agencia personal de su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Él perfectamente, sin mover un dedo, estando muerto, él pudo a través de la agencia... ¿Se resucitó a sí mismo, sí o no? No, pare, no me interrumpa. No me interrumpa. ¿Se resucitó a sí mismo, sí o no? Por la agencia personal de su Espíritu Santo, perfectamente. No usemos al Espíritu Santo, quitemos al Espíritu Santo. No, es que no, ya va, pare, un momento. Entonces, ¿usted cree que Jesús es el Espíritu Santo también? Selvin, yo no estoy diciendo que Jesús sea el Espíritu Santo. ¿Se resucitó a sí mismo, sí o no? ¿Sí o no? Selvin. ¿Sí o no? ¿Se resucitó a sí mismo, sí o no? Pero no, tranquilo, déjame responder. ¿Sí o no? Déjame responder, pues, pero déjame responder. Bueno, pero no es que sigas insistiendo. Es de sí o no. Pero cuando te calles, ¿sí o no? Ya va, tranquilo, no hay ningún tipo de problema. Déjame responder, pues. ¿Es sí o no? Cierra tu micrófono, sí. Claro que sí se resucitó a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque a través de la agencia personal de su Espíritu lo hizo. Así como el Padre a través de la agencia personal del Hijo, aunque él no juzga a nadie. ¿Es el mismo Espíritu Santo? No tiene que serlo. Es el Espíritu Santo es un agente. Ya va. Resucitó la tercera persona. Para. ¿Quién lo resucitó? Escúchame, vamos. Ya va, párame ahí. Voy a poner un tiempo. No. Para. Bueno, pastor, ahí lo dejamos entonces. No te vayas corriendo. ¿O no? Sí, ya dije que sí por medio de la agencia personal de su Espíritu. No, es que el Espíritu te vayas Santo corriendo. no lo meta porque el Espíritu Santo es la tercera persona. No, sí lo tengo. ¿Recuerda? Ya va. No, pare. Es que Jesús puede efectuar cualquier... ¿No es Jesús? Ya va. Escúchame, Jesús echaba fuera a los demonios por la acción personal de su Espíritu. El que está perdiendo aquí eres tú. El poder del Padre que había en él. No, escúchame, por el Espíritu de Dios, que es su propio Espíritu de él. Hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu. El Espíritu de Dios no es el Espíritu de Cristo, no es el Espíritu del Hijo, o el Espíritu de Cristo es otro Espíritu distinto del Espíritu de Dios. El Padre se lo dio a Cristo, es algo del Padre. Páreme algo allí. Todo lo que tiene el Padre es mío. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Sí, pero Jesús, el Espíritu Santo, es su propio Espíritu. No, ya va, ningún potestad. Aquí dice que el Espíritu de Jesús, páreme ahí. En Romanos 16 dice que el Espíritu de Jesús se los prohibió. Le pregunto, ¿el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, sí o no? ¿Pero ahí dice el Espíritu Santo? El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, texto, ¿sí o no? En el texto yo le estoy preguntando. Ya va, Selvin, responda la pregunta. ¿El Espíritu de no sí o no? Ya va, pero le pregunto. Bueno, pero. Deme el Espíritu. Voy a leer yo. Voy a leer yo el versículo. Pare. Ajá, léalo allí, léalo. Vaya. ¿Dice el Espíritu Santo de Cristo, dice ahí? Le pregunto si usted cree que ese Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, ¿Es sí el o no? Espíritu Santo, sí Le o pregunto no. si usted lo cree. No le estoy preguntando si el texto lo dice. Le estoy preguntando si ese Espíritu de Jesús usted cree que es el Espíritu Santo. Sí, es ¿sí o el no? Espíritu de Jesús. Ya va, ¿sí o no? ¿Sí o no? De Jesús. ¿Sí o no? Pero ese Espíritu pero de no Jesús es es el Espíritu Santo, ¿sí o no? No es el Espíritu Santo, es otro Espíritu. Ok. ¿No es el Espíritu Santo el Espíritu de Jesús? ¿Pero dice Espíritu Santo?
Vuelvo y le repito, yo no le Pastor, pregunté lo que dice pastor, el texto, es si pastor, usted está creía quedando que el Espíritu mal. de Jesús es el Está Espíritu quedando Santo. mal, está No, el que quedando está quedando mal. mal eres tú. El que está quedando mal eres tú, Ahí porque no yo te dice estoy el preguntando Espíritu- algo no que dice estás Espíritu evadiendo. Santo. ¿Dice Espíritu Ya Santo? va, pero te estoy preguntando. No, yo no dije, yo no te pregunté si ahí decía Espíritu Santo. Yo te pregunté si No, tú porque usted está creías diciendo que el ya va. Espíritu del Padre es el Selvin, Espíritu mismo de Jesús. Selvin, déjame hablar. Selvin, déjame hablar. Estás en mi live, te estoy siendo caballeroso contigo. Vuelvo y te Bueno, repito. está Ahí bien, dice pastor, el Espíritu de me Jesús. bajo, está en su No, live, no, sí, pero está en no su te live. vayas. Vale, sí, No te vayas. Sé respetuoso conmigo. Vengan que se va. Porque él no quiere responder la pregunta, quiere evadirla.